Buenas noches, padre, buenas noches, Sara, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Buenas Eleonora? noches Bueno, a todos. Una alegría verla, Sara. bueno, nos vemos la cara, ahora sí. Sí, no por Sí, la foto de WhatsApp. sí. Así que bueno, padre y Sara, muchísimas gracias por permitirme colaborar en esta entrevista, que como decía el padre, por gracia podemos hacerle. Yo simplemente voy narrando algunos hechos como le comentaba y bueno, usted va a dar el aporte más rico de todo esto, que es contarnos su testimonio como hija del siervo de Dios Enrique Yo. Así que bueno, le agradezco mucho que me permita poder hacer este breve relato y poder ponerme en contacto con usted. Para mí es un regalo que me hizo Enrique del Cielo. Así que hace ya unos años lo vengo conociendo y dando algunas charlas, pero nunca ninguna tan especial como esta. Así que bueno, le agradezco mucho. Si le parece, empiezo con la presentación, contando algunos datos de Enrique y enseguida le doy lugar a usted con las preguntas y para que nos cuente el testimonio. ¿Le parece bien? Perfecto, perfecto, sí. Bueno, a ver, ahí está. Ah, me tiene que dar permiso el padre. Padre, ahí me dio permiso para poder compartir la pantalla. Un segundito ahí. Bien, ahí está. Listo. A ver, ahí está. Sí. Es- Ah, ahí. Bien. Y ahora, acá, ahí está. Bueno, bien. Enrique entonces nace el 26 de febrero de 1921 en París, porque justamente su padre, Alejandro Yo, se encontraba trabajando como abogado en esa ciudad. Es bautizado también ahí en París por su tío, Adolfo Torquín, si no me equivoco, sacerdote salesiano, bueno, quien tuvo una gran influencia en la personalidad de Enrique, en su formación, con quien mantenía correspondencia y un gran aprecio y cariño, y a los 2 meses de su nacimiento es inscripto en el registro civil de Argentina, por eso es hijo de padres argentinos y es considerado argentino. Bueno, inmediatamente la familia se acomoda, se instala a vivir en la zona de Retiro, ahí cerca de la Basílica del Santísimo Sacramento, donde vivía la mayoría de los familiares Torkins. Y bueno, a los 4 años de edad de Enrique sucede un hecho muy importante en su vida, que es el fallecimiento de su madre, Sarah Torkins, quien, bueno, cuando ya estaba a punto de fallecer, le hace prometer a su esposo, que era agnóstico, según lo que tengo entendido, a Alejandro, que se iba a comprometer en llevar adelante la formación religiosa de sus dos hijos, porque Enrique tenía un hermano también Alejandro, de nombre. Entonces, bueno, inmediatamente Alejandro cumple con esa promesa y hace educar a sus hijos con los padres sacramentinos de la Basílica del Santísimo Sacramento de ahí mismo en Retiro. Ahí Enrique toma la comunión de manos del padre Goicoechea y, bueno, recibe su formación religiosa. En un primer momento concurre a un establecimiento público, de educación pública, pero luego de que sucede otro hecho importante, que el padre, debido a la crisis económica que había en Estados Unidos y que tuvo repercusión en Argentina en 1929, se va a vivir a Estados Unidos y bueno, Enrique con su hermano, por supuesto, viajan con su padre y allí viven durante 2 años. En Estados Unidos recibe el sacramento de la confirmación y de regreso en la Argentina va a continuar su formación educativa y religiosa con los padres de las escuelas cristianas fundadas por San Juan Bautista Lasalle. Allí, bueno, se destaca como un buen compañero y como un buen alumno, incluso logra integrar el cuadro de honor de ese colegio, cosa que no era tan fácil, digamos, realmente los que eran estudiosos y buenos accedían a esa distinción. Y bueno, sus compañeros lo recuerdan como
un niño muy bueno, que en los recreos aprovechaba hacer alguna visita al Santísimo Sacramento, aunque no estén, digamos, no esté ningún adulto, le llamaba la atención que él siempre mantenía una conducta intachable. Entonces ya desde niño se destacaba por eso. Bueno, yo en la conversación que tuvimos previamente con Sara, con la hija de Enrique, le preguntaba cómo, a pesar de que su mamá falleció cuando él tenía 4 años, cómo ella sabe, por lo que le contó su padre, cómo influyó a lo largo de toda su vida, ¿no? Cómo la tuvo presente y cómo también influyó en su personalidad y en su vida religiosa. Sara, le doy lugar a que nos cuente usted y algo más que quiera contarnos de esa etapa. Bueno, sí, lo que mi padre siempre mencionaba es que él tenía dos madres en el cielo, a la Santísima Virgen y a su mamá, que por la comunión de los santos él no la recordaba, pero la sentía muy cerca. Y bueno, o sea que siempre él sintió el cariño de su madre, por más que se puede decir que no tenía así recuerdos vívidos. Y, y hacía mucho, mucho caso a lo que le contaban de su mamá, que parece que era bastante católica, a pesar de haber nacido en una familia también media luterana, media poco católica, se podía decir, que era la familia de su padre, ¿no? Y, y a él le habían dicho que todas las noches antes de dormir había que rezar 3 Ave Marías, arrodillarse al lado de la cama y rezar 3 Ave Marías. Bueno, eso le costó muchos problemas cada vez que estuvo pupilo, porque se burlaban. Ahora le dirían bullying, ¿no? Pero en ese momento le decían ponerlo en Berlín. Ponerlo en Berlín significaba no hablarlo, no mirarlo. No, o sea, que era un castigo bastante feo para un chico que estaba en un colegio pupilo. Pero bueno, él siempre persistió así con humildad y todo, porque si su mamá había dicho que había que rezar 3 Ave María, él era fiel. Y yo creo que esas dos madres que tuvo en el cielo siempre como que lo fueron acompañando. Eso yo lo entendía perfecto cuando él nos hablaba de su mamá y de la Santísima Virgen, lo entendía muy clarito. Sí. Y después, así que espero que esto sirva para Y responder. después Sara, tuvo una institutriz y una de las tías de él, ¿no? Fue la que también estuvo acompañándolo desde que falleció la mamá. Sí, sí, sí. Tenía dos tías, una que era hermana de su mamá, que se llamaba Florencia, que también era muy así, que ayudaba mucho a los salesianos porque tenía un hermano sacerdote salesiano, y otra que se llamaba Elsa, y bueno, y así fue llegando hasta los 14 años, y a los 14 años decidió entrar a la Marina, porque él se daba cuenta que estaba en un ambiente así muy acomodaticio, muy relajado, sí, que le preparaban la comida que él quería, y él se daba Claro. cuenta que eso no era muy formativo para su carácter, así que quiso entrar en la Marina, que en ese momento había salido la guerra y ya se venía hablando de una nueva guerra, parecía muy importante eso y le gustaba también el tema de la formación. Así que eh, se puede decir que desde muy pequeño estuvo como alejado de, de toda una figura maternal. Así Claro. que Por eso sí, justamente él decide entrar a la Marina para, lo que leían en el libro que usted escribió es que justo se reduce la edad para poder entrar en la escuela naval, y sí, bueno, y entra porque quiere, como lo que hoy se llamaría, salir de la zona de confort, digamos, de la vida cómoda y tranquila que él tenía, y quiere aceptar ese desafío de pasar dificultades, contrariedades y forjar su carácter. Entonces, por eso da ese paso que la Escuela Naval Río Santiago en ese momento ya tenía un nivel terciario, se decía, de universidad por los docentes que participaban. sí, eran docentes de la Universidad de La Plata, matemática, Claro, física, sí, porque por más que no era una ingeniería, lo de la Escuela Río Santiago eran los últimos 2 años de secundario y como 3 años iniciales de una carrera universitaria. Así que muchas ciencias duras, claro, para andar en un barco hay que saber mucha física y muchas esas materias así claro. científicas, ¿no? Sí.
Así que, Clarita bueno, también tuvo que pasar pruebas con respecto a lo que decía de su fe de parte de los compañeros, que muchos después se arrepintieron de haberle dado ese maltrato por su coherencia de vida, digamos. claro, él se podía decir que era el más chico y Mm. aparte tenía muy buenas notas. Y, y, y eso provocaba como si fuera un desnivel, ¿no? Y así que le hacían bromas bastante pesaditas. Pero él de a poquito se fue conquistando el respeto de sus compañeros, muy de a poquito. Dice que el primer año le costaba porque justamente era hasta más menudito y todo, más pequeño, tenía 14 años y los otros tenían 16, pero bueno, él se esforzaba, hay testimonios que cuentan que hacía su gimnasia y hacía esto, y bueno, hasta que eh, se ganó el cariño de todos, hasta Claro, y después de muchos años todavía se acordaban de él y contaban anécdotas de la buena persona que era, ¿no? Y que, claro. sí, y que perdonaba, se puede decir, porque los perdonaba a todas Claro, las que bromas. nunca, digamos, él mantenía frente por ahí algunas burlas o malos tratos que recibía, como que él nunca enfrentaba mal a sus compañeros, sino que se mantenía en una postura tranquila y confiada y no cedía, digamos, porque por ahí él lo veían No, que se arrodillaba a rezar, por eso de las tres Ave Marías que usted decía, o que hablaba de la pureza, de la castidad, y no tenía sí, inconvenientes en seguir manifestándolo a pesar de que se burlaran de él. sí, la cosa más terrible era una misa en un hangar, Ah, porque sí. sí, había una misa en un hangar, pero eso fue, creo que ya había salido de la escuela de Río Santiago. Los domingos había una misa y si se daba la comunión, la ceremonia duraba un poquito, se alargaba un poco, ¿no? Y todos querían ir, terminar la misa e irse a jugar al fútbol, a almorzar, no sé qué cosa, y él se adelantaba a comulgar. Parece que lo querían matar. Hasta que una vez Claro. un sacerdote le dijo, por favor, ahora viene el comandante, por favor, sí, le dijo muy diplomáticamente que era mejor que comulgue otro día, porque Claro, como son las cosas tan chiquitas, uno dice, bueno, subir una montaña es algo heroico, pero a veces las cosas chiquitas también son heroicas, ¿no? claro. Y todos eso del hangar se lo acuerdan, después de 50 años todavía se lo acordaban, que él solito iba a comulgar y que nadie se animaba, porque no era políticamente correcto, como dicen ahora los chicos, ¿no? No, Claro. había mucho respeto humano. De a poquito empezó otro, y después empezó otro, Vamos. y después otro. O sea que como eso, varias así, Padre, ¿puede ser que se haya cortado? varios episodios hay así, todo de cosas chiquitas que parecen muy chiquitas, pero en el momento eran duras, eran duras para Ah. lo que sí, sí, porque era ganarse el fastidio de toda la gente, sí, sí, así que, bueno, Pero eh, también, digamos, otra cosa que me gustó mucho que leí es que muchos de los padres, sus compañeros, estaban muy agradecidos porque Enrique hacía apostolado con ellos, les enseñaba el catecismo. Entonces, cuando volvían a sus casas, como que volvían transformados, no sí, con la misma actitud. sí, en la Marina hay, se puede decir, los oficiales de la Marina que son los que han estudiado, que son los que tienen que conducir el barco, que no es tan sencillo, y meteorología y todo eso, y también hay muchos marineros, y entonces él, sobre todo a los marineros, les preguntaba, ¿has hecho la primera comunión? ¿Has hecho esto? ¿Qué sé yo? Y bueno, y era algo que no estaba bien visto, estaba mal visto, porque decían que adentro de un barco no tendría que haber peleas y que no se podía hablar ni de política ni de religión. Y porque para evitar peleas, porque en un barco una pelea puede ser Claro, espantosa, fatal. no tiene Sí. dónde irse, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo se llama? Así que bueno, era algo muy sutil que los domingos, cuando era el día de salida, bajaban y él les daba catequesis como si fuera en otra parte, porque estaba como como todo el tema de la religión estaba muy, no sé, mal visto,
pero estaban muy agradecidos y es cierto que cuando volvían a su casa había cartas que los padres le decían qué suerte, que se encontró con usted, no sé qué, lo valoraban mucho. Pero no era Claro, tan fácil, no era tan fácil, porque era un poco autoritario todo el ambiente, sí. claro, Bueno, exactamente. pero se las Así que rebuscaba. Sí, sí, sí. sí, sí, Bueno, y luego un hecho importantísimo en la vida de Enrique que él llama su conversión es cuando en unas vacaciones en Mar del Plata lee este libro que se llama Manual de Cuestiones Contemporáneas del Cardenal Verdier. Él dice que como que pasó de la, si se quiere, de la infancia espiritual en un sentido hacia una madurez, hacia la conversión. Entonces, cuando leí esto me llamó, bueno, este pensamiento que él pone, el día en que cumplí 20 años, le pedí a Dios que produjera a mí los frutos que desea, que me hiciera consciente de mis pecados y me convierta decidida y totalmente. En resumen, mis ideas religiosas se han concretado en dos puntos. El primero, comprender en serio que soy un pecador. Y el segundo, que debo ir decididamente a Dios. Y de ahí, bueno, los propósitos que él se puso, digamos, que son, nos sirven, eso sí, es como un tesoro para todos nosotros, de asistir diariamente a misa y comulgar, del rezo frecuente del rosario, de hacer jaculatorias, ofrecimientos. Bueno, ese momento fue muy importante para él y lo dejó, gracias a Dios, anotado para que todos nosotros podamos aprovecharlo. sí, sí, era impresionante, como decía, ejaculatorias, pero con toda normalidad. Yo nunca me pareció un papá raro ni nada, siempre me pareció una persona muy normal, muy común, y mis amigas que también lo vieron y estuvieron en casa así acompañándole, ¿verdad? Siempre, pero él cuando veía algo muy lindo, una puesta de sol, lo que sé yo, decía, gracias Dios mío. También Sí. repetía mucho, Señor mío y Dios mío. Y después también decía, que sea lo que Dios quiera, cuando había algún inconveniente, qué sé yo, que se pinchaba una goma. Él lo tenía siempre en la punta de la lengua. Y yo decía, ¿cómo puede ser que, que tan naturalmente diga tantas ejaculatorias? Y eso era porque él le gustaba mucho San Francisco de Sales, que era muy, Ah, sí. muy entusiasta de las pequeñas ejaculatorias, porque a veces uno reza el rosario entero, tiene que mentalizarse, pero las ejaculatorias de que se las puede decir en cualquier momento, todo el día se las puede repetir, corazón de Jesús en vos confío, tantas pequeñas ejaculatorias, y él las tenía en la punta de la lengua y muy apropiadamente, sí, y eso a mí como hija me, me hacía sentir que él estaba en la presencia de Dios constantemente, él Claro, estaba siempre exactamente, sí. en la presencia de Dios, sí. Y esas jaculatorias lo ayudaban. Así que Claro, todo lo que estoy contando son cosas chiquititas, que parecen chiquititas, pero bueno, que son indicadores de otras cosas más grandes, que es claro. esa, Por eso esa, justamente esa presencia de Dios que él tenía constantemente, esa unión continua, y que a ustedes mismos como niños, bueno, es hermoso todo lo que cuenta en el libro del vínculo que tenía con ustedes y cómo a ustedes los remitía, digamos, con pequeñas cosas, los elevaba con los pies en la tierra, pero elevándolos constantemente al cielo, como eso, ver una puesta del sol o ver algo de la naturaleza o algo en concreto, y enseguida lo llevaba a alabarlo a Dios. Realmente hermoso eso también, esa presencia de Dios que él tenía continuamente. sí, la verdad que era muy grato y, y bueno, y uno se daba cuenta que él estaba en presencia de Dios constantemente y pensando en no ofender a Dios en nada, no ser, o sea, muy atento, sobre todo en el buen trato con la gente. Él era en la delicadeza, o sea, en la caridad, en las pequeñitas cosas, porque a veces uno dice, Claro, voy a hacer una obra de caridad, me voy a ir al África un año, pero en lo cotidiano, en lo del día por día, hay que, a veces hay que hacer un gran esfuerzo y que realmente nadie lo reconoce porque son cosas así insignificantes, ¿no? Y claro. bueno, él cuidaba mucho todas esas cosas insignificantes en el trato, no le gustaba que uno ponga cara de enojada, por ejemplo, no pongas cara de enojada, que te vas a arrugar, no te frunzas, la gente va a pensar que estás enojada, no, pero no estoy enojada, pero estás poniendo como que me fruncía. Y después si alguien caminaba lento, por ejemplo un viejito, no, caminemos despacio para que no se moleste que lo estamos, que no pone en evidencia que está caminando tan rápido.
nosotros y él no puede caminar más rápido. Tenía una delicadeza muy especial en Sí, esos muy detalles, exquisito. ¿no? En esos Sí, detalles de la vida cotidiana. Era muy increíble las cosas que se le ocurrían, porque realmente uno está ensimismado en sí mismo y en sus cosas, y no claro, presta atención, ¿no? Y bueno, eso son faltas de caridad a veces, ¿no? Sí, claro. sí, sí. Así que, Sara, y bueno, ahora quería que me cuente, sé que se conocieron con su madre cuando los dos eran muy jóvenes, que llevaron 2 años de noviazgo, bueno, que los casó nuevamente el tío Adolfo Torkins, el sacerdote salesiano, que incluso leía uno de los videos que vi, que 2 días antes le dice, no sé si voy a llevar al casamiento porque me pusieron, él había controvertido con uno de sus superiores, y Sí. le había dicho que no sabía si podía irse a casar y que la llamó su madre, le dijo, no se entretenía a todos con la fiesta y yo llegaré y después nos casaremos, no sé, como, y ella dice, ¿qué hago? Contaba su mamá en el video, que decía que a nuestros padres les preocupa la fiesta, así que entretenelos y después vemos qué hacemos con el resto. Así que bueno, quería que me cuente el vínculo de sus padres, cómo ustedes los veían, que nos detalle ese punto. Sí. Bueno, una hija mía, justamente Sarita, la que el padre Elio conoce, me preguntó a mí y le preguntó a mis hermanos si alguna vez lo habían visto discutir. A mí me parecía tan obvio que nunca discutían, que ni siquiera cuando me tomaron un testimonio ni siquiera lo mencioné, porque no lo tenía presente, que la posibilidad de que ellos, me imagino que discutirían, porque lo normal es que uno piense una cosa y el cónyuge otra. Sería muy raro Claro, que coincidan, no sé, que tendrían que haber intercambiado ideas y hablado. Pero ninguno de los hijos recordaba haberlos visto discutir o de mal humor entre ellos, o sea que nos daban una señal de mucha unidad claro, frente a nosotros. O sea que era un matrimonio así. Y valoraban mucho el matrimonio, porque como los dos eran hijos de viudos, justamente claro. mis dos abuelas murieron en una epidemia, la epidemia esta de la gripe. Ah, Sí, ahora estamos en ¿esa otra gripe, epidemia. la que llamó gripe española? Sí, sí, Ah, acá llegó más tarde, pero claro, no, no murió tanta gente como en Europa, pero hubo también, lo que pasa es que no se sabía tanto como ahora, pero, o sea, las dos murieron de esa gripe española, sí, esas cosas así. Y entonces ellos claro. valoraban mucho el tema de la vida en un hogar, la familia, sentarse en la mesa, comer así juntos y hablar. Eh, Eso es lo que yo tengo bien grabado, ¿no? Que esa valoración, porque hay gente que es así como descuidada, como distraída, hasta hay algunos que llegan a su casa y patean su propio nido, como dice el refrán, ¿no? Que, no, que se desahogan en su casa. No, esos eran valoraban muchísimo el tema de su casa. Y yo lo percibía, porque por ahí iba a otras casas y me daba cuenta que no era lo mismo, que la Claro. gente, como en la escala de valores, estar en una casa no era algo tan importante como para ellos, ¿no? Sí, así que tengo Y, ese lindo recuerdo, sí. y también cuenta de que, bueno, su madre, debido a que quedó también, su mamá falleció cuando era muy chica, la abuela también, como que tenía episodios de, si se quiere, de depresión y que Enrique supo acompañarla muy bien en esos momentos. También eso es Sí, digamos, una fortaleza muy grande la que él tuvo, porque a veces al hombre le cuesta entendernos a las mujeres en esos sentidos y él supo acompañarla, sacarla adelante. cierto, sí, la acompañaba con mucho respeto. Sí, mi madre había perdido a su madre chiquita y lo que la golpeó muchísimo fue cuando murió su abuelita, porque ella había vivido con su abuelita, una edad brava, y bueno, le costó mucho superar esa muerte de la abuelita, que ella vivía con su papá y su abuelita, y como se llama, y como que, y tuvo varios episodios, y mamá siempre repetía, Enrique era santo porque me aguantaba a mí, decía. Y en esa época no había todas las cosas que hay ahora, las terapias ni los remedios. Claro. En ese momento era esperar que pase y hasta que se Claro. pasara, ¿no? Ahora es más distinto, ¿no? Pero, pero él siempre como que la cuidaba, que los hijos la cuidáramos, no sé, que la ayudáramos, era siempre todo destacar lo positivo, ¿no?
O sea que nos dábamos cuenta que pasaba algo raro, pero que había que ayudar. Eso era claro. lo que vivíamos. Sí, Y también así que bueno. eh, eh, como padre usted cuenta de que no era como se dice los padres de la época, que por ahí no eran tan cariñosos, él por el contrario era muy alegre, cariñoso, disfrutaba, a pesar de que se iba a la mañana temprano a la fábrica y volvía por las tardes y volvía lleno de alegría, digamos, que realmente él quería estar en su casa, que también es algo, un fenómeno que a veces pasa, que muchos hombres como que prefieren estar fuera de la casa que dentro, y él por el contrario quería estar en su casa compartiendo con su esposa, con sus hijos, que juegan a los almohadonazos. Bueno, ese aspecto también me gustaría que nos cuente de cómo era con usted, o en concreto con usted, con sus hermanos. Fueron, para los que no conocen, 9 hermanos, ¿no? sí, 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 9 hermanos, sí. Sí, él, eh, a mis amigas les llamaba mucho la atención que él se preocupaba, pero esto es los fines de semana, por supuesto, entre semana íbamos al colegio, estábamos muy, muy, ¿cómo se llama?, ocupados, con el tiempo ocupado, pero cuando había tiempo libre, se preocupaba mucho de que estuviéramos ocupados o sacarnos a pasear, cuando estábamos acá, ir al puerto, es el programa que nos encantaba a todos. Y el sumum, el top era la guerra de almohadonazos, pero eso tenía que ser a la noche. Y está el cuento que un pediatra, que ahí en la película que sale del documentalista, sale que entró a ver a un paciente y no se dio cuenta que estaban en plena guerra de almohadonazos y se ligó un almohadonazo, sí. Que era quedarse quietito y tratar de pegar un almohadazo a alguien, no sé por qué eso, nunca lo he vuelto a escuchar, son esos Claro, juegos antiguos, ¿no? Pero la verdad que daba una adrenalina bárbara, porque el que ligaba el modonazo tenía que irse, algo así era. qué Era divertido. sí, la verdad que los chicos con estos juegos eh, se divierten bastante y de paso también aprenden algunas destrezas como esa esquivar los, los Claro. golpes, los modonazos, ¿no? Pero bueno, y por ejemplo, en verano en Pinamar, tengo ese recuerdo que todos los días había que trotar. Entonces, Nada, lo veían a él y ya sabía que iba a salir a trotar y los hacía, y venían un montón de chicos, era como el flautista de Jamelín, que aparecía él y se llenaba de chicos que sabían que lo hacían a trotar. En ese momento nadie trotaba, ahora todo el mundo trota, camina, hace running, qué sé yo, es impresionante la cantidad de gente que anda haciendo ejercicios por la playa y todo eso, pero en ese momento era el único y iba como con 20 chicos que lo seguían y nos hacía trotar y respirar, o sea, y después irse a bañar al mar, o sea que estaba muy pendiente de divertirnos. Eso una cosa chiquitita, pero que tampoco es tan común, lamentablemente, porque los chicos a veces se aburren y se van todo el día con las tablets o con la televisión en vez de exactamente. juegos. Sí, sí, Y lo lindo de él también es que a pesar de tener 9 hijos, también tenía un vínculo personalizado con cada uno de ellos. Leía los testimonios de cuando un hermano suyo tuvo un problema de salud, que creo que estuvo un tiempo postrado, y él le sí. explicó toda la teoría, decía, del sufrimiento. Bueno, se encargaba personalmente de cada uno, a pesar de tener 9 hijos, porque muchos dirían, 9 hijos, como que bueno, que se críen así. No, él, No, si bien era muy cariñoso, afectuoso, también era exigente con ustedes. sí, sí, le gustaba hablar todos los días, un minutito, preguntar cómo te fue, cómo te portaste, qué pasó, y los chicos enseguida hablan. Cuando tienen algo, hablan enseguida. Les gusta contar lo que les han vivido ese día. Así que, sí, mi hermano ese tuvo como una meningitis y bueno, tenía muchísimo dolor de cabeza, le quedó como una secuela. Al final terminó en una silla de ruedas, los últimos 10 años, después que caminaba con dificultad, terminó en silla de ruedas, pero siempre recuerda que mi padre le decía que lo ofrezca, que lo ofrezca. Sí, en ese momento la, la pelea contra esas enfermedades era poner en una cama de acero con hielo, me acuerdo, me acuerdo cuando lo vi a mi hermano
acostado arriba de un hielo, la impresión que me dio, ¿no? En el hospital de niños acá Gutiérrez. Bueno, se salvó, pero bueno, le quedaron unas secuelas de esos dolores de cabeza horribles y algunas otras cositas. Y entonces, pero siempre fue muy alegre y dice que mi padre le enseñó de que la oración mental es una cosa y la oración del cuerpo es otra, que es rezar de... Y mi madre dice que después leyó una vez algo de la teología del dolor y que eso lo que, como que mi hermano que era chiquito lo entendió perfecto, que él Claro, estaba ocupado en rezar, en claro, ese problema que tenía, estaba rezando. claro. No Ofreciendo todo estaba... Claro, porque no podían bajar la fiebre, no sé Ah, qué pasaría, esto fue hace, no sé, casi hace 60 años, no sé si claro, habría las cosas que hay ahora, ¿no? Pero no le podían bajar la fiebre. Entonces, la terapia era esa, la del hielo. Y bueno, bueno, no sé por qué me acordé de eso, sí. Sí, no, hablaba con cada uno muy intensamente y todos tienen ese lindo recuerdo, ¿no? Se claro. interesaba y estaba muy, muy pendiente, sí, Y sí. también otra anécdota que me pareció muy simpática fue la de cuando en unas vacaciones en Pinamar, creo que un hermano suyo agarró un jeep o una camioneta y salió sin permiso, y después él le dio una lección. No, mucho peor, se fue caminando. Parece que Ah, había viento norte, y entonces era un viento bastante fuerte, y entonces por la playa, él con un amigo se fueron caminando, y llegaron a Villa Gesell, que es bastante lejos, es como sí, 25 kilómetros. Pero claro, ir con el viento atrás de la espalda es una cosa, pero ya no era posible volver, no era claro. posible volver. Y bueno, y la penitencia fue quedarse un día entero encerrado en el cuarto. Se Porque le dijo que pegaron todo, que no el mar, no sé qué, fue algo trágico, que se habían ido a Villa Gesell, bueno, y en ese momento no había las comunicaciones que había hoy. Se solucionó en el mismo día, lo detectaron a estos dos chicos. Pero claro, eran bastante inquietos, no sé, yo recuerdo, muy ocurrentes, porque eso de irse caminando, y eran chiquitos, claro. no sé qué edad tendrían, sí, Y él sí, le dijo que era para así que que bueno. comprenda el precio de la libertad, le dijo, por eso lo dejó encerrado todos en ese momento, para que comprenda lo que era el precio de la libertad. Sí. Sí, la verdad que pareció una penitencia bastante espantosa, pero sí, pero bueno, eh, Y también, bueno, eh, Sara, su papá les hacía de un modo, digamos, natural y normal el tema de vivir la fe en familia. Ustedes rezaban el rosario juntos, cada uno rezaba por una intención, es así, ¿no? sí, todos los días rezábamos el rosario a la nochecita, era muy importante, era muy raro que no lo rezáramos, era muy raro que no. Él evitaba tener compromisos sociales, decía que ya tenía un compromiso, que el compromiso era comer con nosotros y con su familia. Así que estaba muy ocupado, pero tenía su escala de valores, ¿no? Entonces, y nos hacía pedir por una intención, así que estábamos siempre pensando, a ver, ¿por qué lo que vamos a pedir? Era una manera de hacernos De motivarlo. participar, sí, y siempre lo que más pedíamos era para que se convierta fulanito, para que se convierta el otro, para que se convierta... Sí. Eso nos daba una buena visión, porque eh, sabíamos que pensaban distinto, y bueno, los queríamos igual, por ejemplo, a un abuelo, pero Mm, rezamos para que se convierta. Así que claro, ahí ya sabíamos que él no pensaba adecuadamente y que había que rezar mucho para que... Y todos se convirtieron, ¿eh? Todos al final gracias se a Dios. convirtieron con todos los sacramentos, todos, a lo largo del tiempo. Dijimos, murieron así en la gracia de Dios con los sacramentos, así, que así muy tranquilizador. Pero me acuerdo que siempre rezábamos por eso, y bueno, y por muchas otras cosas, pavaditas que son los problemas de los chicos, ¿no? Claro. Sí, También iban los domingos a misa, bueno, ahí a la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, que era la zona sí, en la que estaban ustedes, y bueno, iban sí. todos. También eso que por ahí hoy en día algunos padres dicen, no, que no vayan, ustedes iban, a pesar de que sería toda una aventura, pero iban todos juntos a misa.
sí, y lo más lindo de todo era que la acción de gracias después de comulgar. Claro. Una cosa Completo. también, otra cosa, otra pequeña cosita, pero él después de comulgar, pero muchísima gente que lo vio lo anotó y se acordaba después de 50 años que nos hacía arrodillar para rezar el Miradme, oh mi amado y buen Jesús, y el alma de Cristo, santifican. Ah, Entonces nos poníamos todos al lado de él y nos pasaba el brazo así por atrás, como abrazando a todos, que seríamos muy pequeños, porque claro. para que entráramos adentro de los brazos, o sea, como un abrazo grande, y nos hacía rezar esas dos oraciones. Eso es uno de los recuerdos más lindos que yo tengo, la acción de gracias. Nunca Qué lo vi hermoso. a otra persona hacerlo, esa acción de gracias con los chicos. Claro. Sí, y a mí me daba pena hacerlo con mis hijos, porque me daba pena, me acordaba de mi papá y no me quería entristecer, me daba nostalgia. Ah, Pero era una pavadita, pero era muy lindo porque estábamos en la comunión, o sea, una unión común, sí. y rezando esa oración, y bueno, era algo, no sé, que yo como chica me daba, no sé, muchísima Claro. alegría Como un esa pedacito acción. del cielo. Sí, sí, sí. Así que Así bueno, que por eso supo transmitirles la fe de un modo sencillo, cercano, para ustedes les era natural, no era algo, les era familiar todo, rezarle a la Virgen, el ir a misa, era dentro de su, digamos, clima familiar. claro, nada raro, era todo así nada de cosas sentimentalona, ni Claro, beatona. Rezar al comenzar las comidas, el rezar el rosario, ofrecer el día de comenzar el día, pero todo así con mucha, sin rigidez, así, no, claro. era, porque hay gente que a veces es un poco como formal Mm, y, y él lo hacía todo muy relajadamente, no sé cómo explicarlo, sí, claro, muy naturalmente, sí, sí, claro, qué lindo. sí. Así que, Sara, bueno, continuamos con otros aspectos de la vida de Enrique. Bueno, las virtudes que uno puede ver, en las cuales se destacó, que fueron muchísimas, con una sonrisa constantemente en su rostro. Eh, También la confianza en la providencia, la piedad, la prudencia. Bueno, y un aspecto que yo también comentábamos es el tema de cómo él, a pesar de ser una persona que venía de una y que continuaba con una buena situación económica, vivió de modo concreto la austeridad y la pobreza. Si usted también, muchos dirán, bueno, era rico, para él era todo fácil, pero bueno, él, a pesar de ser una persona rica, si se quiere, o de buena posición, él vivía como si no lo fuera. Y bueno, lo que, él trabajaba en una empresa que la mayoría accionaria era de un grupo americano. Y, Mm, y, y yo lo que veía es que nunca se va a ningún gusto, nunca lo vi comprarse un chocolatín, como decían en esa época, ni, ni nada en especial. Y a mamá le costó trabajo conseguir 9 cosas para repartir entre los 9 hijos, porque no, no, no estaba ni comprar una revista, nada. Él sí tenía los libros religiosos, porque tenía esa casa de libros religiosos y le interesaba claro. mucho, y por eso publicó ese librito de la Virgen y todo eso. Mm, Eso sí, pero era una persona que estaba como muy desprendida, y siempre decía algo que antes se decía, el auto para nosotros y no nosotros para el auto, decía, o sea, que claro, se hablaba un poco de la gente que media obsesiva, que se la pasa, qué sé yo, cuidando el auto y bueno, y o sea que lo veía como instrumentos, y decía, bueno, que si teníamos una casa también la podíamos prestar para la de Pinamar cuando no estábamos, que éramos como administradores de los talentos recibidos, ¿no? claro. Él tenía, Sí, a él le gustaba mucho esa parábola, ¿no? La parábola de los sí, talentos. sí, que todo era para el beneficio de, de los que nos rodeaban, y hubo muchos testimonios que decían eso, sí, de cómo él prestaba cosas, se preocupaba.
de, de los problemas de los empleados ahí, que hacía como préstamos personales, que a mamá a Claro. veces le da bastante indignación, sí. Sí, Y bueno, volviendo, sí, habíamos sí, quedado en lo de la Marina, él después de 2 años de casado, si no me equivoco, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, decide dejar la Marina a pesar de todo lo que le costó, porque también él entró por amor a la patria, digamos, entonces claro, le eran costó épocas de muchísimo, guerra. Sí, claro, dejar, pero por lo que leí, su primer hijo no pudo estar en el momento del no, nacimiento, no, claro, no, porque en ese entonces, momento se hablaba de que venían los submarinos alemanes a invadir Argentina, no sé, son esas cosas que, entonces tenían que patrullar la costa constantemente para ver que no estaba abandonada la costa. Eh, Entonces, estaba como 5 meses embarcado, yendo para el sur, volviendo para el norte, pero tuvo 5 meses sin verla a mi madre, que estaba embarazada y tuvo su hijo. Pero bueno, eran épocas muy difíciles para todos, ¿no? Y eso claro, que en Argentina no la pasamos tan mal como en otros países, sí, se puede decir. Pero bueno, él ya veía que la Marina no era tanto para él, que había sido una etapa, y quería abrirse camino en un ámbito más grande. Entonces, cuando se terminó la guerra, ahí pidió la baja, mandó una carta pidiendo la baja. Pero recién cuando terminó la guerra, no podía pedirla antes, sí. Le sí. incomodaba eso, que no podía dar catequesis, que no podía hablar de religión, que todo eso era ya, después de un tiempo ya era como un poco asfixiante para él, que estaba con muchos deseos de apostolado, ¿no? Claro, Sí, y que era incompatible con la vida familiar que él ya proyectaba con su mamá. claro, claro, sí, ya vio Él- que estar 5 meses separados, ya de recién casados, como que, que- que no tenía tanto sentido para él, sí. Así que claro. bueno, Bueno, y ahí sucede un hecho importante que es cuando él, bueno, tenía ese anhelo de querer ser obrero y que se encuentra con un sacerdote, el padre Cardig, si no me equivoco, que es el que lo va a orientar en este sentido de que frente a este anhelo de él de ser obrero, le dice, no, digamos, vos tenés talento justamente para otras condiciones, ¿no? Ahí es el momento sí, clave de su vida. sí. No, era un sacerdote que era seguidor del padre Cardín, Ah, era seguidor, sí, y, o sea que era de la JOC, Juventud Obrera Católica. En ese momento era muy importante eso, la JOC, y, y él quería participar en eso. Y le dijo, andá al lado en los empresarios, que ellos pueden hacer muchos aportes muy importantes a- a la gente del mundo del trabajo, y son más difíciles. Entonces, está la carta de ese sacerdote, y como que él, a pesar que había visto esa situación de la doctrina social de la iglesia y que se había enamorado de la doctrina social de la iglesia, y como que quería ser como un misionero en el ambiente de la fábrica, bueno, obedeció. Y le dijeron, no, andá a ser apostolado ahí sí, arriba, que es más difícil. Y bueno, él era muy humilde, y siempre tenía un director espiritual, y iba haciendo lo que le iban indicando, y bueno, por eso pudo hacer tantas cosas, porque no se aferraba así tosudamente a algunas ideas, y se daba cuenta que tenía razón, que hay que hacer apostolado en todos lados, ¿no es cierto? Sí, sí. Me sí, gustó mucho cuando contaba esta anécdota y de cómo este sí, este fiat que él dio a, digamos, a este pedido que le hacía el sacerdote, bueno, hoy en día también lo que lo lleva a su causa de canonización particular o beatificación particularmente, a pesar de que se destacó no solo en la vida empresaria, sino en otros aspectos, pero por haber sido dócil a ese consejo de un sacerdote, como tanto bien, digamos, trajo. Entonces, como usted remarca, la importancia de la docilidad, los consejos en la dirección espiritual, bueno, trajo muchísimo bien para todos. Entonces, bueno, ahí es cuando él entra en la cristalería Rigoló en un cargo, eh, si no me equivoco, de asesor, ¿no? ¿Puede ser? Cuando ingresa. no, cuando entró era como no me acuerdo cómo lo decían, porque, pero venía a ser como una especie de gerente
bajo, y después fue escalando hasta ser como un director delegado. Pero él era como que estaba en el medio de los obreros, que eran como claro, 4.000, 5.000, que eran obreros calificados, porque el vidrio no es tan fácil hacer cosas de vidrio, son hornos muy grandes, de una empresa muy grande, y además que tenían la patente de esta empresa norteamericana, que al claro. final terminó con la mayoría accionaria, así que tenía que responder a los americanos, explicar todo, y los accionistas, porque esta empresa había, en sus orígenes había sido como de 4 o 5 socios franceses, y ya estaba muy subdividida, así que había muchos accionistas. Entonces él tenía que estar como el queso del sándwich entre ambos. Claro. Y lo Y que él marca comentan, una nueva relación, ¿no?, entre el obrero y el patrón, entre el obrero y el empresario. claro, lo que cuentan era que justo cuando él volvió de Estados Unidos, era en el año 46, y bueno, ya empezaba a haber como mucha bronca, mucho enojo de los sindicalistas, había como un movimiento grande político. Mm. Y bueno, y los viejos que estaban antes, dice que, que no querían pisar más la fábrica, así que medio como que lo dejaron un poco solo. El cuento era que él apareció ahí, metía las manos en todos lados, hablaba, preguntaba, y, y era un lugar muy grande que todavía existe en Berazategui, se Claro, fabricaba a gran escala, ¿no? Y, y bueno, también lo mismo que la Marina, de a poco se ganó la confianza y el respeto de la gente. Ahí no había, era todas viviendas al lado de la fábrica como eran antes, pero no había ni parrilla ni pecería, así que por ahí le decía, me voy a tu casa a almorzar, y entonces iba a almorzar a la casa de uno sí, y volvía porque no tenía dónde, no llevaba ninguna vianda y no había nada para almorzar, así que eh, hizo un clima muy lindo y todos claro. todos se acuerdan mucho de él, sí, sí. Y también estaba atento, muy atento, como estaba con ustedes, con sus obreros, de cuando alguien se casaba, de si alguien tenía alguna situación familiar en particular, de hacerle un seguimiento también personalizado, a pesar de que era una planta, como usted cuenta, tan grande. Sí, eso es lo que contaban, que se aprendía los nombres y sabía si estaban casados, si dónde estaban. Tenía una gran facilidad para eso porque se interesaba por la gente. Claro. Bueno, y la gente también se daba cuenta de eso, de esa conexión personal. Así que eh, eh, había como mucha comunicación, mucha comunicación. Y no es que fuera así ni demagogo ni nada, sino que estaba realmente preocupado que las cosas salieran bien, que se resolvieran los problemas. Hay como testimonios de que fue caminando a Luján para rezar porque había un problema que no andaba bien un horno, y entonces eh, Claro, iban a tener que despedir a mucha gente si no andaba bien ese horno, y entonces fue caminando a Luján y el horno empezó a andar bien. O sea, como que él, todo estaba integrado, no era una vida por un lado religiosa y la otra vida laboral por la otra, estaba todo, era una unidad, es una exacto. vida de oración en el trabajo, se puede decir, sí. Así que, y yo creo que lo percibían perfecto eso, y por eso lo seguían, sí. Así que Exactamente. Bueno, y también él como toda la concepción en base a la doctrina social de la Iglesia que tenía y todo lo que escribió y promovió desde ACDE, del tema del desempleo, que él lo veía como un mal moral, no solamente un mal económico, y bueno, también las anécdotas que hay respecto de cuando una planta por ahí no tenía trabajo, cómo se las ingeniaba para que no sé, esa gente en concreto no se quede sin poder trabajar y ganar un sueldo, ¿no? Hizo miles de malabares para lograr sí, eso. claro, porque justo también eran épocas difíciles. Por ejemplo, en la época de Frondizi hubo, no sé, un montón de huelgas así nacionales, pero no sé cuántas, como 15, paraban todo el país, y después también hubo entonces golpes militares y huelgas nacionales, eran muchos conflictos, ¿no? Y, y entonces la fábrica, por supuesto que estaba llena de envases, pero no los vendían, Claro, no clientes, estaba todo como paralizado. Y ahí llegó la orden de Estados Unidos que había que despedir a 1.200 personas.
porque tenían que parar los hornos y no iban a seguir fabricando cosas que ya no había lugar para dónde ponerlas. Entonces fue a Estados Unidos con un buen balance del año anterior, y les demostró que las cosas habían andado bien, y le dijo, mire, esta gente está toda calificada. Si los despiden, y después viene, la demanda vuelve, esta gente se va a ir a Brasil, se va a ir a otros lugares, no la vamos a tener y no vamos a poder responder a una posible nueva demanda. Y fue así, al poco tiempo empezó a tener una demanda de la Pepsi, me acuerdo, de la Coca, no me acuerdo de la Coca-Cola, que le pedía las botellitas, y bueno, la fábrica siguió caminando, y todavía existe, todavía pasó por muchas manos, pero todavía sigue ahí firme, con el tema del vidrio. Así que bueno, tengo muchas anécdotas que se preocupaba y conseguía resolver los problemas. Eso era muy importante, sí. También promovió la ley de asignación familiar, por la preocupación esta, bueno, creó cooperativas dentro del trabajo para que cada uno pueda tener su primera heladera, sus primeros arreglos en la casa, la ley de asignación familiar, eso desde ACDE, si no me equivoco. Sí. Él, bueno, tenía una preocupación social, digamos, un compromiso social muy importante también. Claro, eso ya era en la época después de la Revolución del año 55, como que, como que de haber puesto mucho énfasis en los sindicatos y todo, hasta el 55, después empezó el péndulo a irse para otro lado. Y en ese momento ya algunos países tenían las asignaciones familiares por hijo, y él decía, alguien que da un hijo a una patria, está dándole un ciudadano a la patria, merece más que otra persona, pero tampoco cargar eso a una fábrica o a un comercio. Y entonces hizo todos unos cálculos como que estaban hechos en otros países, que bueno, está todo esto en la web, no me voy a poner a hacer esos cálculos de administración de empresas, y lo que fue a hacer es consensuar, fue a una cámara de empresarios, a otros, a los políticos, y todos decían sí, 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 pero nadie se tomaba el trabajo Claro. de impulsarla, y bueno, y la cuestión que salió y todavía está en funcionamiento esa ley. Una ley que todo el mundo está de acuerdo, pero que nadie se tomaba el trabajo de impulsarla, reglamentarla y aplicarla. Muy fácil de decir que sí, cosas buenas, pero después hay que concretarlas, ¿no? Era distinto. Así que eso le dio mucha satisfacción a él, esa ley, sí. Y tras que no tuviera trabajos, digamos, porque tenía muchísimos compromisos apostólicos, además, estaba en la Acción Católica, el Movimiento Familiar Cristiano, la librería esa que impulsó, ACDE, la familia, o sea, muchísimo, tras que, como si no tuviera tiempo, digamos. Sí, se organizaba mucho, me imagino que nadie para hacer bien todas esas cosas, porque me explico cómo las hacía todas Sí, la bien, verdad, como es difícil entender. dicen los testimonios, porque en la fábrica hacían las cosas bien, en alguien, historia de ACDE, porque empezó como una manera de mandar ayuda a la Europa de la posguerra, que estaba muy destruida, la alimentación estaba quebrada, y estaban bombardeados, entonces tenían hambre y frío. Y bueno, y a través de la iglesia se mandó mucha comida de Argentina para allá. Y bueno, y este grupo que estaba trabajando en eso, se hicieron amigos, y bueno, y de ahí salió ACDE, Acción Cristiana Dirigente de Empresas, y que todavía sigue funcionando, y que hace unos encuentros muy lindos. Este año van a hacer un encuentro virtual, me dijeron, porque no creo que sea un encuentro presencial, sino un encuentro virtual en junio. Sí, y siempre con esta temática, ¿no? De humanizar las empresas, Claro. que no solo se tenga en cuenta el tema económico, sino todo lo demás, todo lo que hay alrededor de la comunidad empresarial, ¿no? Que son muchas cosas, sí. Así que, Exacto. sí. Y qué le voy a decir, bueno, y otra anécdota, para ya pasar a otro aspecto, también que me gustó mucho fue una de que tenían problemas con unos sindicalistas, y que para tratar de llegar a un buen acuerdo, como usted decía, los invitó a la casa de ustedes, y cuando ellos llegaron, bueno, les presentó a todos esos sindicalistas a sus hijos,
y les dijo, bueno, les presento aquí a estos hombres que son muy importantes, porque a veces nosotros, los empresarios, no sabemos entender las necesidades que ellos tienen, entonces como que ahí se los compró, un poco que se los metió en el bolsillo con esa, que era genuina, no es que lo hacía a propósito, con doble intención, sino que era algo genuino, pero ellos fueron con los tacones de punta y se encontraron con esa actitud de parte de él y bueno, creo que gracias a Dios se pudo resolver también el problema. Sí. No, y aparte siempre contaba de que como estaban ellos ahí en la trinchera, como diría el Papa Francisco, que se daban cuenta de que cómo se podía resolver algún problema. Así que hay testimonios que había un problema y bueno, que ni los ingenieros podían resolverlo y que ahí una persona joven lo veía y se daba cuenta de, claro, al estar ahí con los pies en el barro, es como que a veces saben más de lo que está Claro, sucediendo, están en la teoría con los números de las finanzas, y, o sea, como que él tenía eso del barco, que en el barco, si un tornillo fallaba, fallaba todo, claro, tenía esa mentalidad, ¿no? Que el barco exacto. se hunde, nos hundimos todos, entonces tenía esa mística y yo creo que la compartía y- y- y como que la gente adhería a eso, lo veía como algo genuino, no como algo teórico ni artificial, era algo Claro. que le salía de su corazón, sí. Bueno, Exactamente. Así que bueno, Sara, pasamos al último momento que es cuando el momento de la enfermedad y muerte de Enrique a los 36 años es cuando le detectan el problema del carcinoma, que él creía que era una cuestión de como una pintura persistente en la mano que tenía, pero el médico en realidad detecta que no, que es un carcinoma. Entonces, bueno, ahí comienza el proceso de enfermedad de él, que no fue impedimento para que, como usted ya dijo, llegara a ser director de Rigoló, que estuviera en el Banco Yo y siguiera con sus actividades de apostolado y con su empresa principal, que era su familia. Entonces, bueno, también ahí usted seguro nos va a reflejar el modo heroico en que él llevó su enfermedad. Leía en los testimonios de cómo él nunca se quejó de nada, como incluso a veces ponía más de manifiesto los avances de los médicos, cómo lo habían bien atendido por sobre la enfermedad que él tenía, y bueno, lo llevaba en silencio, a pesar de que fue muy doloroso como fue avanzando todo, fue realmente una persona que llevó de modo heroico también su enfermedad. sí, y aparte con mucha confianza, estaba como entregado a la providencia, no tenía la ansiedad bueno, iba a dejar sola a su familia con 9 hijos, a mi madre. Él tenía Mm. confianza total y repetía que sea lo que Dios quiera, o sea que Claro. si eso era lo que Dios quería, eso era lo mejor. Él estaba absolutamente convencido y yo creo que por eso también se puede decir que fue un testimonio de gran santidad en la enfermedad también. Así que ¿Usted, eh, Sara, cuántos años tenía cuando su padre enfermó? cuando ya estaba más enfermo, 15 años tenía, sí. Ah, era Así que chica. recuerdo bien, sí, sí. Igualmente algo recuerda de ese momento. Sí, me acuerdo bastante, sí. Pobre ya casi no se podía mover, pero bueno, no vamos a contar todos esos detalles, ¿no? Porque Sí, en ese momento el cáncer se lo trataba de otra manera, no había quimioterapia, entonces no, operaba, los médicos operaban, pero eso no era bueno. Después se- se percataron de que eso no era bueno, sino que a veces se activaba más a estas enfermedades. Y así que fue algo bastante complicado, todas esas operaciones y los postoperatorios, todo eso, ¿no? Pero bueno, él siempre tranquilidad, con la tranquilidad. Y también recuerdo eso que puse también en mi libro, que una vez sin querer le tiré toda una compota y arriba de la cama, no sé qué hice, un movimiento, mal movimiento, y en pijama. Y yo pensé que se iba a enojar, que se iba a protestar, y al final lo único que dijo era, bueno, como que había que aprender hasta ser tan desprendido que hasta eh,
aceptar la voluntad de Dios en depender mucho de los demás, como que eso también le Claro, costaba depender de los demás, porque no podía ni comer solo, pobre, así que bueno. claro. Pero está Sí, todo en este libro que está de Viviendo con Alegría, todo eso es una sí, recopilación de testimonios. sí, es muy lindo los testimonios que cuenta en el libro, y bueno, también me impactó mucho lo que contó de cuando él, el padre, o sea, su abuelo Alejandro, le ofrece viajar a Lourdes para pedir para que se recupere. O sea, mi abuelo, que no era muy creyente, bueno, pero creía en la Virgen, sí. Entonces le insistía, y ya mi pobre padre estaba bastante enfermo, no tenía ningún... Bueno, dijo, bueno, voy a ir y voy a rezar para que se convierta mi papá, sí. Entonces, y es cierto, cuando volvió, mi abuelo, o sea, el papá de mi papá, eh, cuando le daban la comunión a mi papá, se arrodillaba y también él recibía la comunión en su cuarto de enfermo, así que consiguió lo que quería, que era que su papá frecuentara los sacramentos después de muchísimos años de estar muy alejado. Así que Claro, eso fue una muy enorme impresionante. felicidad, sí, una Sí, enorme felicidad para él poder, digamos, comulgar antes, con su padre antes de fallecer. sí. Así que, bueno, es el testimonio muy lindo que contó de todo el viaje de Lourdes. Y yo lo que le quería preguntar también, Sara, es cuál es el legado que usted considera que Enrique nos deja a nosotros, los argentinos, especialmente, a toda la iglesia o toda la sociedad, si se quiere, pero también en particular para los argentinos. Y a mí lo que más me llama la atención, me- cuando empezamos con una hermana y el primer postulador a recoger los testimonios, que las cosas que me contaban de mi padre. Bueno, Mm, no me contaban que subió una montaña o que hizo cosas raras o que hizo cosas heroicas, sino lo que más me contaban, y a veces hasta con lágrimas en los ojos, era en lo amable que era, en lo mm, sonriente que era, en cómo trataba de bien a la gente, la paciencia que tenía. O sea, todo cosas chiquititas, sobre todo la sonrisa. Ay, tu claro, papá tan sonriente que era. ¿Cómo puede ser? Yo decía que después de 50 años o 60 años se acuerden de una sonrisa, digo yo. claro. ¿Será que la gente en esa época era más muy malhumorada? Entonces quiero rescatar esto, que es muy importante el buen trato, el tratarnos bien entre nosotros, sonreír, ¿no? Ese respeto, porque yo como hija me impresionaba que la gente valorara tanto ese buen trato que está ahí en los testimonios de Claro, Viviendo con Alegría, ¿no? Es muy impresionante cómo se valora eso y cómo la gente lo recordaba, o sea que no eran cosas así muy grandiosas, ¿no? Sino que eran cosas pequeñas pequeñas, cosas, claro. sí, amabilidad, serenidad, sí, y sobre todo la sonrisa, eso nos hace falta mucho a los argentinos que estamos siempre quejándonos con el tango llorón, ¿no? Y criticando, sí, de ser más positivos, ¿no? Porque a él también le tocó cosas duras, la Segunda Claro. Guerra, después toda la peste que se llevó a su mamá, todas cosas, todas cosas complicadas. Pero la sonrisa no se le borraba. Sí, él Claro. siempre Y tenía confianza. perdón, perdón. Qué impresionante que también haya fallecido el mismo día de la madre, digamos, el 27 de agosto, el mismo día, digamos, eso también me impactó mucho cuando conocí su vida, digo que justo, Mamá decía, Sara se lo llevó, porque se llamaba Sara. Y se decía así, justo, porque como una pequeña señal, ¿no? De la comunión de los santos, de la unión claro. esa separación, ¿no? Sí, sí. Así que bueno. Sara, ¿y cuál es el estado actual de Así la que causa? leíste el libro, veo. ¿Cómo? Sí, tengo por ahora dos libros Y bueno, y después el material que usted me mandó, que también lo estuve viendo, muy lindo. bueno, bueno. Y bueno, está ahora como cerrando una etapa con los teólogos, abriendo una etapa con el tema del milagro, que ya pasó algo, con la validez legal y canónica, no sabemos eso, y
bueno, se paró todo, que Roma estaba parado, así que todavía no tengo muchas novedades, pero siempre la postuladora, los postuladores piden que se rece por la pronta beatificación, porque es un tema de oración y de comunión de los santos. Claro. Hay que rezar mucho para que avance. Por suerte parece que hay muchísimas causas, o sea que hay que competir con otras causas, y la gente en los tribunales son pocos los que hay para leer todas esas carpetas. Así que bueno, les pido a todos que recen por la pronta beatificación, así nos piden que recemos nosotros. Dios ¿Eh? quiera. Bueno, Bueno, ya- muchísimas gracias, Sara. bueno, Leonora, encantada de conocerte y muchas gracias y felicitaciones por todo lo que haces, ¿eh? Y quedamos No, por conectadas.